Estimadas amigas y amigos, nos encontramos nuevamente para abordar ahora la 10ª clase del curso de Fenomenología 2020. Esta 10ª clase le pondría fin al primer módulo. Intentaré tocar algunos temas brevemente que me han planteado en consultas y luego esbozaré una síntesis o resumen acerca de cómo la fenomenología vino a colaborar en mi espiritualidad y que, contrariamente a lo que parece en un principio, no es algo que nos deje desanimados o desalentados en el camino espiritual, sino que por el contrario nos da una fuerza nueva, fuerza que para nosotros resulta en la fuerza de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Empecemos de a poco. La fenomenología, que como término filosófico fue generada por Edmund Husserl, un filósofo que ustedes pueden buscar en nuestra bibliografía, en estas mismas páginas, o pueden buscar en internet fácilmente. Esta disciplina filosófica se basa en la observación de lo que se nos aparece, es decir, de los fenómenos, los fenómena en griego, que significa precisamente eso, las cosas que se aparecen. Hay un supuesto lógico en todo esto que implica que existen dos cosas, o mejor dicho, dos realidades. La realidad de la cosa en sí misma y la realidad fenoménica. Una cosa, dice este supuesto intelectual en el cual se basa toda fenomenología, una cosa es la cosa en sí y otra cosa es lo que se me aparece en todo caso de esa cosa. Posteriormente se agrega a este modo en que las cosas se nos presentan, se agrega el modo en que nosotros, con el cuerpo y la mente, estructuramos, organizamos ese fenómeno que se nos aparece. No se olviden que fenómeno también alude a algo fugaz, a algo espectral, a algo irreal. En ese sentido, y más allá de la filosofía, la ciencia física, sobre todo a partir del desarrollo de nuevos instrumentos como microscopios o telescopios, o aparatos diversos que nos permiten extender el potencial de nuestros sentidos, esto es, que vienen a ser prótesis, vienen a ser cosas que se ponen delante de nuestros sentidos para ampliar su capacidad de percepción. Decía que la física, sobre todo, a partir de la ampliación de la capacidad de estos dispositivos, nos fue abriendo las puertas a un mundo antes impensado. Y vino a ratificar la ciencia lo que desde hace muchos años se decía, de distinto modo, en distintos idiomas y culturas. ¿Qué es? Que las cosas no son lo que parecen. Las cosas no son lo que parecen. Entonces un físico toma una hoja, la pone en el receptáculo y con un microscopio electrónico de alta capacidad se pone a observar esa hoja. Y descubre que mientras más avanza, más se van desnudando los componentes de la hoja, hasta llegar al átomo, los neutrones, los protones, los quarks, los bosones de Higgs, los neutrinos, etc. Son distintos nombres para partículas cada vez más pequeñas. Pero resulta que la distancia entre cada partícula, si la
comparamos a escala, nos muestra un vacío casi absoluto de la materia. El físico se encuentra, cuando llega a lo más hondo de la materia, con vacío, con una aparente nada, a la cual ahora empiezan a llamar antimateria y de otros modos. Del mismo modo, el astrónomo, observando los fenómenos, lo que él cree las cosas en sí, o podría creer el modo en que se aparecen, el astrónomo empieza a descubrir también entre los astros, los planetas, las galaxias, los agujeros negros, las supernovas, los cuásars. Empieza a descubrir en ese gran mapa que han hecho, según el cual podemos observar el universo como era hace 3.400 millones de años. Una cifra absolutamente impensable desde todo punto de vista, no la podemos organizar. No hay una escala que nos permita comparar. Nosotros que nos movemos en minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, y hasta ahí llegamos. Nuestra vida difícilmente dure un siglo. Entonces, desde nuestra escala, imaginarnos 13.400 millones de años y observar ese mapa del universo en el cual se nos muestran infinitud de galaxias y de cúmulos de galaxias sobre un fondo vacío, y que cuando el astrónomo se va acercando cada vez más con el zoom, descubre que al igual que en el átomo, la distancia entre los astros es inconmensurable, dejando como la sustancia misma del cosmos el vacío. Pero fenomenología dice el aparente vacío. Para quien hace fenomenología, todo es aparente, todo es una apariencia, un presentarse las cosas de cierto modo. Bien, para ir al grano, o ir acercándonos al punto, situémonos en nuestra vida como persona, como individuos. En algún punto de la infancia, yo no podría situarlo bien en mi propia vida, pero diría que alrededor de los 4, 5, 6 años, en algún punto de nuestra infancia, tomamos conciencia de que somos o parecemos un ser separado. Se nos llama con un nombre, tú ven aquí, oye, ven para aquí, y se dice nuestro nombre. Y de tanto que los demás se dirigen a nosotros, este cuerpo-mente con un nombre, nosotros nos acostumbramos a ser ese nombre. Es decir, ya tenemos un sonido asociado a nosotros, que vendría a ser una sensación global desde la cual observamos un mundo extraño. Yo les pido que hagan el ejercicio de situarse en su infancia, donde no sabíamos nada, y se nos dijo, esta es tu madre, yo soy tu madre, yo soy tu padre, esto es una casa, esto es una mesa, esto es un vaso. De repente por ahí se nos daba un chirlo, una cachetada, y se nos decía, eso está mal. Y nosotros sentíamos una sensación nueva a la que luego aprendimos a llamar dolor. Y empezamos a conocer la angustia, el nudo en la garganta, el llanto, la tristeza, la alegría, el gozo, la calidez de estar conscientemente en el regazo de nuestra madre, el placer de la comida, lo que tiene que ver con las excreciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Si uno se sitúa en actitud fenomenológica, uno no puede sino reconocer que en un momento dado nos descubrimos aquí. Nuestra experiencia indubitable
es que un buen día nosotros éramos, nos descubrimos siendo. ¿Y siendo dónde? En un mundo. Y había un montón de cosas, animales, humanos, vegetales, materia aparentemente inerte como las piedras o como los mosaicos del piso, insectos, etc. Y a todas estas cosas las conocimos ya con un nombre, porque sin que nos diéramos mucha cuenta, empezamos a incorporar un idioma. Esto es un modo de designar todos los fenómenos que aparecían en nosotros. Nunca conocimos el mundo limpiamente, es decir, no nos acordamos casi de conocerlo limpiamente. Siempre el mundo se nos presentó construido, ya organizado, porque cuando se nos da un lenguaje, también se nos transmite a través de nuestros padres y en la escuela, se nos transmite un significado. Cuando se nos enseñó la palabra mesa, a decirla, luego a escribirla y finalmente a usarla, la mesa era todo un significado. La mesa es para comer, para poner cosas encima, está hecha de esto o de aquello otro, pero la mesa es una mesa. Y eso no lo descubrimos por nosotros mismos, sino que es parte de una memoria colectiva que se nos ha transmitido, pero la cual sentimos como propia, como una segunda naturaleza. Entonces, en fenomenología volvemos a las raíces intentando hacer el árbol genealógico de todos los conceptos que hoy damos por asumidos, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestro propio comportamiento. Como siempre hemos dicho, ustedes están viendo este curso y yo lo estoy dando, con la promesa explícita o implícita de que vamos a deconstruir, es decir, a ir para atrás, deconstruir los automatismos en los cuales nos encontramos enredados, diríamos esclavizados. Entonces, en este estar arrojados a un mundo que no conocíamos, pero que se nos empieza a hacer conocer de modo tendencioso, bien o malintencionadamente, a través de la cultura, de la sociedad, de la familia, etc., nosotros nos descubrimos siendo de un modo y por supuesto sufriendo. Una de las experiencias que yo creo nadie puede negar es la experiencia del sufrimiento, o del dolor y del sufrimiento. Entonces, como síntesis, en fenomenología nos preguntamos, ¿pero qué es una mesa? Y se empieza a trabajar de acuerdo a lo que se llaman vías abstractivas. Vamos tratando de sacarle al objeto que estudiamos todos los componentes que nos velan, que nos disimulan su verdadera esencia. Entonces, abstraemos, vamos abstrayendo cada vez más, pretendiendo quedarnos con lo esencial. Por ejemplo, este es un árbol, pero quiero abstraer un poco más. El árbol forma parte del reino vegetal, pero quiero abstraer un poco más. Y digo, el árbol forma parte de los seres vivientes. Y abstraigo un poco más, es decir, me voy yendo cada vez más a la esencia. Y digo, el árbol forma parte del conjunto de los seres, de los entes. Y así siguiendo, podemos ir para abajo o para arriba, quedándonos con lo que esencialmente es aquel fenómeno que percibimos, con lo que esencialmente es
aquel fenómeno que percibimos. Y aplicando esto al psiquismo humano, a nuestra mente, descubrimos todos estos mecanismos que ustedes habrán ido viendo en las 9 clases anteriores. Les comento, eso que vimos en las 9 primeras clases es una apretada síntesis de lo que distintos especialistas en fenomenología y en psicología evolutiva han descubierto acerca de los condicionamientos mentales y corporales que nos determinan. Hacer fenomenología es buscar la libertad. Quien hace fenomenología busca ese famoso libre albedrío, que mientras más nos sumergimos en la fenomenología, más esquivo se nos hace. Entro aquí buscando sacar los componentes, por ejemplo, me pongo a observar una cosa material, una manzana, buscando descubrir su esencia, y mientras más penetro en ella, más nada descubro. Y en el caso de la fenomenología del psiquismo, nos pasa lo mismo. Entramos buscando libertad de los condicionamientos, pero mientras más nos adentramos en los automatismos de cuerpo y mente, menos libertad encontramos. Pero no hay que preocuparse, vamos por partes. Algunos hermanos me comentaban ya, y más de una vez, el desánimo que se les produce al ir viendo mecanismos que jamás en su vida habían visto. Y me dicen, pero yo jamás me imaginé esto. ¿Y cuánta gente nunca va a descubrir estas cuestiones automáticas que nos condicionan? Y yo le decía, tenés razón, porque si a mí esto no me lo comentaban, tuve la gracia de tener un maestro espiritual que me habló de estas cosas, si a mí no me lo comentaban, yo jamás descubría que a veces, cuando creía hacer el bien, lo hacía por mí, no por el otro. O que había reacciones automáticas a las cuales yo reivindicaba como propias. Pero luego vine a descubrir que de propias no tenían nada. Fenomenología, y particularmente la del psiquismo humano, es un desafío. ¿En qué sentido? Es una búsqueda de la verdad. Como muchos santos han dicho, la verdad es Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios. En este curso, a diferencia del curso de Filocalía, tratamos de dejar de lado las nociones religiosas o espirituales, no porque vayamos a dejarlas de lado, sino tan solo transitoriamente, para permitirnos ejercer la función de pensar, que es otro de los temas de los que ahora vamos a hablar. Bien, amigas y amigos, continuando con la segunda parte de la clase de fenomenología número 10, quiero comentarles unas cuestiones que me han llegado a través del correo electrónico. Una bastante recurrente es la de una cierta crisis o un cierto desánimo que se produce al darnos cuenta de los mecanismos que estaban guiando, que estaban orientando nuestras acciones, viniéndonos a mostrar la motivación que estaba detrás de ese comportamiento. Es decir, uno descubre la raíz de un comportamiento y en lugar de sentirse mejor, el ánimo decae. Esto es muy normal, a mí me ha pasado y a otros les ha sucedido cuando uno empieza a descubrir estas cuestiones. Porque uno se da cuenta que muchos años ha creído algo acerca de sí mismo que no era tal. Y esto en un primer momento es decepcionante. Parece quitarnos energía.
Sin embargo, lo que sucede en realidad es que se produce un reacomodo de las cargas. ¿Se acuerdan esas cargas que hablábamos de las imágenes? Particularmente de la propia imagen de sí. Se produce un reacomodo de las cargas que, si uno es persistente, redunda en un beneficio energético y en un beneficio, les diría, en cuanto a la claridad con la que nos empezamos a mover y a observar a nosotros mismos. Si uno vive una mentira, o si uno, viviendo una situación, se hace un relato, un autorrelato diferente a lo que está viviendo, esto puede darnos una cierta anestesia, un cierto placer en el corto plazo. El relato viene a justificar lo que nos está ocurriendo y eso nos tranquiliza. La verdad acerca de lo que está sucediendo puede dolernos al principio, pero finalmente nos abre un horizonte nuevo. Decíamos en una de las clases pasadas que si nosotros estamos yendo hacia un destino particular e ignoramos que estamos en la dirección equivocada, cuando advertimos que el poblado al que nos dirigíamos era en la otra dirección, el primer momento es de sumo desaliento. Pero luego uno se alivia porque está yendo en la dirección correcta. Falte mucho o poco, uno sabe que está yendo en la dirección correcta. Fenomenología intenta encontrar la verdad acerca de nosotros mismos, de los mecanismos que están ocurriendo y de quién es ese que está observando los mecanismos que están ocurriendo y de quién es ese que intenta modificar su comportamiento, cambiar su conducta. Nosotros sentimos en nosotros una voluntad de mejorar, de cambiar. Es como si tuviéramos que, en esta disciplina que abordamos, descartar todo aquello que no somos nosotros mismos para finalmente reencontrarnos. Ese es más o menos el abordaje que planteamos en el curso, muy brevemente, muy resumido. Se me preguntaba, por ejemplo, acerca de el mecanismo de llevar la razón. Es muy interesante para observar el psiquismo, esto que llamamos busco llevar la razón. Tomemos una discusión cualquiera. Una persona afirma una cosa, otra persona afirma otra cosa sobre un mismo objeto de discusión. Puede ser la política en tal país, puede ser sobre un aspecto del dogma religioso o simplemente acerca de quién gastó más en pagar la fiesta de cumpleaños en la que ambos están. Da lo mismo el objeto de discusión. Examinemos. Yo quiero tener la razón sobre esta otra persona respecto de este punto. Si uno lo analiza lógicamente, uno diría que una persona expone de qué manera está viendo la verdad de tal hecho, la otra persona expone su punto de vista, es decir, el lugar desde donde lo está mirando, y aunque estas visiones fueran radicalmente diferentes, no tendría por qué haber conflicto. Aparece un expositor y aparece el otro expositor. Pero sucede que en la medida en que mi oponente, ahora sí, mi oponente, dice cosas a las cuales no adhiero, se provoca en mí una reacción inusitada que termina en la ira
finalmente en una acalorada discusión, y donde cada contendiente se va por su lado reafirmando su propia visión de las cosas y con cierto aire de ofendido, ¿no? Todos conocemos esto. Resulta que en toda discusión sobre un objeto, sea este un concepto, o sea este una cosa, o una persona, etc., en toda discusión sobre un objeto, nosotros estamos intentando mantener en nosotros mismos un equilibrio de cargas de energía, ¿se acuerdan? Si tú me dices que este político que yo admiro y que para mí tiene cierta carga energética, por memoria, etcétera, etcétera, si tú me dices que este político no vale nada, y yo lo aceptara, se produciría una desorganización de todas las piezas de memoria ligadas a esta imagen del político, que para mí es importante porque me da identidad. Yo tengo asociada parte de mi identidad, supongamos, a este personaje político. Me siento bien y mi autoestima, es decir, mi autoimagen, se siente compensada, adecuada, en tanto este político crece porque yo soy parte de él, yo soy parte de su impronta, de su movimiento. Entonces tú vienes y lo atacas, y si yo no logro defender a esta imagen, se me desarma todo el resto. Llevar la razón, esa búsqueda que tenemos de llevar la razón, tiene que ver con mantener sin daño nuestro sistema energético, nuestro equilibrio en el rompecabezas mental en el que cada día vivimos. Entonces, cuando uno ve el acaloramiento en las discusiones y se pregunta por qué tanto énfasis, al fin de cuentas, ¿qué importa? Que cada cual piense lo que quiere pensar. Uno empieza a entender estos mecanismos al descubrir que cualquier cosa que el otro diga en relación a alguna de las imágenes que en mi espacio de representación tienen fuerte carga, cualquier cosa que el otro diga, puede ser perjudicial para ese equilibrio interno secreto que vive en mí en cada momento. Muy bien, amigas y amigos, continuando con esta 10ª clase de fenomenología del psiquismo, quería volver, y a manera de síntesis, con uno de los temas más importantes que vamos a encontrar en esto de analizar los componentes de nuestra mente y de analizar aquello que es la raíz, la mayoría de las veces inconsciente, de nuestros comportamientos, de nuestros automatismos reflejos. Me refiero al espacio de representación. Espacio de representación. Aquel lugar interior en el cual se da todo lo que nosotros conocemos. Fíjense lo que digo en esta simple frase. El espacio de representación es aquel lugar en el cual se da todo lo que conocemos. Quiere decir esto que las imágenes visuales, los sonidos, los sabores, los aromas y las texturas que percibimos a través de los 5 sentidos, siempre se están dando en un fondo que alberga todas las formas. En fenomenología se descubrió que nosotros nunca tomamos contacto realmente con la cosa en sí,
sino con nuestra percepción de las cosas. Cuando yo ahora mismo estoy viendo un móvil que tiene la cámara mediante la cual hago llegar estas palabras a ustedes, cuando yo estoy viendo este móvil, este teléfono, este dispositivo, lo estoy viendo, pero antes que nada, en mí. No puedo ver el objeto allí, sino que se representa automáticamente en mí. Siempre estoy viendo imágenes dentro de la piel, lo que nosotros llamamos mi interior. Dejaremos para otra ocasión la discusión de si este interior y exterior son tales y si esa presunta división es generada por la piel. Es otro tema de este curso, pero mucho más adelante. Nosotros ahora empezamos a advertir que toda percepción es representación, porque yo no tomo contacto con la cosa en sí, sino a través de mis sentidos. Mis sentidos tienen franjas de percepción. La luz ultravioleta, los ojos no la perciben. Los rayos gamma tampoco. Perciben dentro de una franja que es la luz visible. ¿Visible para quién? Para este. Diferente es el espectro de luz que percibe un lagarto, un pez, una gaviota o un insecto. ¿Se acuerdan ustedes que se nos ha enseñado en algún momento de la escuela que la mosca tenía un montón de ojos? Veía la realidad facetada en múltiples imágenes casi idénticas con leves diferencias. Y nosotros apenas si podíamos imaginar semejante modo de percepción. Fíjense ustedes, cuando yo muevo las manos, cuando me voy expresando, ustedes ven en los gestos una traducción a movimiento, al idioma del movimiento, de aquellas imágenes que se están dando en mi espacio de representación. Cuando yo hago esto, estoy llegando a una conclusión. Cuando hago esto, estoy expresando otro tipo de imagen que se desarrolla en mí. Y lo mismo vale para las entonaciones de mi voz, para mi mirada, para los silencios. Todo está expresando, es decir, está sacando fuera lo que está ocurriendo dentro. Porque antes de cualquier acción hay una representación. No es posible mover la mano si antes no se generó la imagen de moverla, aunque sea un milisegundo antes. Alguien me comentaba estos días, bueno, varias cosas me han comentado. Una de ellas tenía que ver con aquel ejercicio o aquel método que comentamos de las técnicas de catarsis, de transferencias, sobre todo las técnicas de operativa en general, relax, catarsis y transferencias. Y se acordarán ustedes que las transferencias consistían en breves relatos que alguien le hacía a la persona que se ponía en este procedimiento, para que esta persona fuera imaginando situaciones en las que convertía la situación negativa en una situación positiva. Por ejemplo, si tengo una persona a la que odio o que yo siento mi enemigo, mi rival, este relato pausado, tranquilo, esta forma de meditación, me iba guiando en una zona boscosa en la cual yo venía a encontrarme con aquel enemigo atado con cadenas y sufriendo a un árbol, atado a un árbol. Entonces yo me imaginaba
que lo desataba, lo consolaba y lo ayudaba a sobrevivir. Y una hermana me decía, bueno, pero esto suena medio impostado. No por imaginarlo mi sentimiento cambia. Y es verdad, para que esta técnica de transferencia tenga sentido y modifique la conducta, aquella imagen en la que yo lo perdono a él debe estar situada en cierta altura y profundidad del espacio de representación. El espacio de representación es volumétrico, por eso el mundo se nos presenta en 3D. Es volumétrico, tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad, las 3 dimensiones. Entonces, la técnica de transferencia de cargas para modificar la energía en las imágenes y que esto provoque un cambio en el comportamiento requiere de cierto emplazamiento, es decir, de cierta ubicación de eso que imagino en el espacio de representación. ¿Cuándo esta técnica no va a ser impostada? Creo que era la hermana María, que siempre comenta con mucha asiduidad, a quien le agradezco. La hermana María, ¿cómo hacemos para que esta técnica no sea impostada, no sea un como si? Si cuando te imaginas a ese enemigo encadenado y cuando te lo imaginas vas sintiendo una conmoción emotiva, quizá al principio de rechazo, de resentimiento, de todo el dolor que guardas referido a esa persona, y si cuando imaginas que lo liberas, sientes un alivio en el sentimiento, quizá lágrimas brotan o un sentimiento de perdón, de dulzura. Si este tipo de conmoción emotiva se ha producido, puedes tener la seguridad de que las cargas entre ambas imágenes han empezado a transferirse. Ha empezado un proceso de conversión de esta imagen tensa, de esta imagen conflictiva. La medida de la impostación de cualquier técnica psicológica está en el grado de conexión o desconexión entre intelecto y corazón. Si la técnica intelectual, cualesquiera sea, mueve mi corazón, no dudes que por ahí vas en el camino correcto. Ahí se están transfiriendo cargas. Este espacio de representación está hecho de, como les decía, lo que viene por los ojos, lo que viene por los oídos, por el sentido del gusto, del tacto y del olfato. Fíjense, para que no haya equívocos y estemos todos claros a esta altura del curso. Imaginen ahora, cierren los ojos e imaginen a su madre, a la madre de ustedes. Puede haber fallecido, puede estar viva, pueden sentir afecto o quizá tienen una historia conflictiva y no les genera una sensación agradable. Imaginen a su madre. ¿La ven? Bueno, esa imagen se da en un fondo, porque si no hubiera un fondo, ¿cómo podría la imagen diferenciarse del resto del estímulo? Ese fondo en el cual la imagen de su madre fue imaginada es lo que llamamos espacio de representación. Cruce las piernas o asienta bien tus pies en el suelo, en el piso. ¿Sientes la sensación? Cierra los ojos. ¿Sientes la sensación de una pierna sobre la otra o de los pies sobre el piso? ¿Sientes esa sensación? Bien, esa sensación se da en un espacio de representación.
el mismo donde antes se dio la imagen de tu madre. Y ahora cuando yo toco mis manos y siento el contacto entre ambas, esa sensación se da en ese espacio de representación. Siempre el mundo es representación. Ya veremos más adelante por qué esto tiene importantes consecuencias en el modo de afrontar nuestros comportamientos y sobre todo la transformación de los mismos. Bien, me quedan un tema menor, otro menor y dos temas centrales. El tema menor es simplemente para comentarles a raíz de una consulta. Me decía un hermano, ¿cómo es que los pensamientos se van encadenando unos a otros? ¿Y cómo es que se suceden sin interrupción casi? Bueno, los pensamientos funcionan por similitud, contigüidad o contraste. Similitud, contigüidad o contraste. Imagínense ustedes una pelota de tenis o una pelota de ping-pong lanzada con gran velocidad y fuerza en un espacio muy pequeño. Esta pelota iría rebotando de aquí para allá en todas direcciones hasta agotar su fuerza. Los pensamientos hacen lo mismo. Van rebotando entre cosas similares o entre cosas muy disímiles, muy poco parecidas. Eso sería el contraste. O van rebotando entre cosas que están cerca. Por ejemplo, por similitud, podría ser gaviota y canario. Hay una similitud. Por ejemplo, son aves. Ambas especies, ambos seres, vuelan, se desplazan por el aire. Contigüidad serían pensamientos como mesa y silla, o mesa y mantel, silla y sentarse. Eso sería contigüidad. Y el contraste, el conocido blanco o negro, bueno o malo, etc. Entre estas paredes, entre estos límites, se mueven los pensamientos, entrechocándose unos a otros, intentando, como dijimos muchas veces ya antes, restablecer un equilibrio en el psiquismo que permanentemente se va perdiendo. El equilibrio de cargas en nuestra mente se va perdiendo continuamente. ¿Por qué razón? Porque la vida es cambio. A veces cambia el medio ambiente, a veces cambia el medio interno. Por ejemplo, tengo hambre no es lo mismo que no tener hambre. Se produce ahí un cambio en el medio interno. Y a veces llueve, a veces está fresco, a veces hace calor. A veces mi ser querido está en buen talante conmigo, a veces no. Todas estas modificaciones continuas, toda la vida, producen que la mente intente equilibrar las cargas y restablecer equilibrios entre ambos medios según el mandato de la supervivencia. No se olviden, en fenomenología descubrimos, primero, que los pensamientos no los manejamos y que tienen una función equilibradora y que, como dijimos en alguna otra clase, todo pensamiento, es decir, toda imagen, viene a ser una respuesta que el organismo entero está dando a una situación determinada. Eso era para comentarles esto de la similitud, la contigüidad y el contraste como manera de relacionarse los pensamientos. Pero me decía Sergio en algún comentario anterior, el hermano que hizo el video sobre las emociones en una de las clases, él me decía, pero ¿cómo es esto del pensamiento? Porque está el pensamiento racional, el pensamiento creativo, el pensamiento que tantos frutos ha venido a dar en el mundo, ¿no? Como
pensamiento creador, fabricador, constructor. Entonces yo le respondía y le respondo que en fenomenología distinguimos tres tipos de pensamientos. Tres tipos de pensamientos. Los pensamientos divagatorios, distraídos, que vienen a ser la digestión mental de las vivencias del día o la digestión retardada de las vivencias de la vida entera. Vieron que a veces hay comidas que cuesta digerir y uno al otro día dice, todavía estoy digiriendo tal comida, ¿no? Bueno, los pensamientos igual. Ese es un tipo de pensamiento. Llamémosle el diálogo interno o los pensamientos divagatorios. Hay un segundo tipo de pensamiento que es el pensamiento funcional, que es como si fuera un relato continuo que se va haciendo justamente cuando uno va realizando las actividades. Se hace automáticamente y es muy funcional, es decir, funciona, es útil, es eficaz. Es como si ustedes ven que yo agarro un trapo y empiezo a pasar la mesa y a limpiarla. Y voy ordenando los libros. Entonces, si estuviéramos atentos, veríamos que esto se va reproduciendo en la forma de un diálogo muy suave, muy callado, que va diciendo, ahora limpio acá, ahora agarro esto y lo pongo acá, conviene que esto no lo acerque al borde porque se va a caer. Esos son pensamientos funcionales. No obstaculizan la vida, son como el eco de la acción, el eco de la acción. Y después hay otro tipo de pensamientos que son más bien sentidos como una intuición, que vendrían a ser el reflejo de la gracia actuando en nosotros. El reflejo de la gracia actuando en nosotros. A veces son pensamientos de tipo impersonal, comprensiones profundas, observaciones o recomendaciones que le hacemos a alguien en una conversación y que no podemos explicarnos de dónde nacen. ¿Cómo hemos dicho algo tan acertado si no teníamos aparentemente la información? Y eso es obra de la gracia, cuando se produce una especie de desdibujamiento de la persona y algo atraviesa el instrumento y sirve a una función impersonal. Así se diría en fenomenología. En otro contexto se diría sirve a la obra de Dios, al plan de Dios, etc. Entonces, tenemos los pensamientos funcionales que no obstaculizan ni merecen mayor atención, estos otros intuitivos que se dan de tanto en tanto, que nos muestran la presencia de algo en nosotros que conoce más de lo que nosotros sabemos, y el 90% de los pensamientos que son las divagaciones. ¿Cuál es nuestra tarea con estos? No atenderlos, no reconocerlos como nuestra propia voz. Tenemos que ser atentos, observantes, atentos en mirar cómo surgen los pensamientos y observar que estos aparecen sin mediación de nuestra voluntad. Cuando uno realmente se convence de esto, se pega una sorpresa grande. Porque me he pasado toda mi vida creyendo que esa voz que hablaba en mi mente era mi propia voz. Y que esas decisiones que se tomaban eran mis decisiones. Pero si miro bien, veo que aparecen como peces que saltan en la superficie del agua y se vuelven a hundir, o como nubes que pasan. Descubro una realidad choqueante, sorprendente, que no manejo mis pensamientos, que no los invento y que no tengo el poder de decidir cuándo aparecen ni cuándo terminan. Este es el centro de fenomenología, porque si uno comprende esto a razón cabal, experiencia cierta,
se le abre toda una nueva perspectiva que al principio puede ser, como decíamos, muy dura de asumir, pero que luego nos empieza a encaminar hacia el verdadero acto libre, hacia lo que podría ser la libertad. Bueno, amigas y amigos, para ir terminando este primer módulo de fenomenología, esta 10ª clase, y a modo de repaso de lo esencial, ¿qué es lo que todos buscamos? Y particularmente, ¿qué es lo que buscamos en esta tarea en la que estamos, en este intercambio sobre el estudio de los fenómenos del psiquismo humano, de los condicionantes de nuestro comportamiento? Si nosotros abstraemos, es decir, vamos reduciendo cada vez más a lo esencial el objeto de estudio, y en este caso particular el objeto de estudio llamado ¿qué es lo que busca el ser humano? ¿Qué es lo que buscamos en toda nuestra vida? La respuesta que nos da la observación de los fenómenos de la psique, de nuestro psiquismo, es que buscamos la paz. Buscamos la paz. Y a esta paz la buscamos en todos los momentos de nuestra vida, aunque se traduzca esa búsqueda y se manifieste de muy distinto modo. Si yo escucho que está goteando la canilla y estoy por allí cerca, voy y cierro la canilla y a continuación siento la paz, la ausencia de ese estímulo ruidoso que me molestaba. La palabra paz, por supuesto, evidencia mucho más que eso. En algunos planos es sentir tranquilidad, pero lo que buscamos de fondo es una paz perpetua, la inalterable calma de la mente. Lo que en Filocalía, porque todos ustedes están en ese curso también, lo que en Filocalía se llama la impasibilidad del alma o la paz del corazón. Entonces, todos, en todo momento, lo que estamos buscando es la ausencia de deseo, la ausencia de deseos. ¿Por qué? Porque lo único que nos quita la paz son los deseos. Fíjense la conclusión primaria, básica o inicial a la que llegamos en fenomenología. Que lo único que nos molesta son nuestros deseos. No nos molesta la realidad, no nos molesta lo que ocurre, sino nuestros deseos de que las cosas sean diferentes a lo que son. Cuando nosotros podemos situarnos en el presente, en el ahora, y nos encontramos por obra de la gracia o por algún evento realmente extraordinario en nuestra vida, en un estado sin deseos, es decir, en donde tenemos todo lo que queríamos tener. Tenemos todo lo que queríamos tener y todavía no surgió algo nuevo, un deseo nuevo. A eso le llamamos la paz, le llamamos la felicidad, el bienestar, y es lo que siempre hemos querido. Entonces, los deseos que manifiestan nuestras carencias son una especie de estímulo ruidoso que constantemente nos está quitando la paz de la mente y finalmente la paz del corazón, que es la más importante. Buscamos la paz. Yo traduje en un lenguaje más espiritual la inalterable paz del estar en Dios. La inalterable paz de estar en Dios. Cuando nosotros no tenemos deseos, la mente está silenciosa
Y al silenciarse la mente, viene a nuestra presencia atencional, se hace evidente a nuestra atención lo que siempre somos, hijos de Dios en la plenitud de la gracia, diríamos desde el punto de vista espiritual. Y desde un punto de vista más fenomenológico, despojado de ese aspecto, diríamos que cuando los deseos que teníamos se encuentran con su objeto, es decir, un deseo encuentra al objeto y juntos constituyen la búsqueda, se produce en nosotros un silenciamiento de las funciones, un aquietamiento de las funciones, tanto en lo psicológico como en lo corporal. Y a eso le llamamos bienestar, felicidad. Para que esto no sea un discurso vacío, fíjense en la propia vida. Imagínense, hagan el esfuerzo de imaginar. ¿Qué pasa? A ver, cuando nos vamos de vacaciones con nuestra familia o con nuestro ser querido, decimos, vamos a la playa a pasar unos días. Y llegamos a la playa y nos instalamos después de vencer todas las dificultades del camino, los trámites, los agobios, el calor. Llegamos, limpiamos la casa que alquilamos y hacia las 6 de la tarde empieza a atardecer. Hemos hecho todo lo que había que hacer y nos sentamos en las tumbonas, ¿no? en esas sillas tan cómodas de la playa, a mirar el atardecer junto al mar. ¿Qué se produce allí? Una quietud. Eso era lo que buscábamos, no todo lo anterior. Simplemente, tácitamente, implícitamente, lo único que buscábamos era ese bienestar que ahora logramos tirados en la tumbona, quietos, relajados, sin querer nada. Por un momento. Durará media hora, 40 minutos, ustedes sabrán. Y nos quedamos en silencio, maravillados ante la puesta de sol, sin desear más nada. Hasta que la vida reinicia el circuito y ya surge el hambre, o viene un viento, o la persona que nos acompaña nos pide algo, etc. Pero seamos conscientes de que lo que buscamos siempre es esa quietud, que en ese momento se manifestó como yo sentado en la playa. En otro momento se manifiesta como estar solo sin que nadie moleste mi lectura, o sentirme satisfecho conmigo mismo, etc. Tengamos en cuenta siempre que detrás de toda búsqueda y detrás de cualquier relato que nos hagamos acerca de lo que hacemos, siempre de fondo buscamos esa paz. Esto no está ni mal ni bien. Estamos tratando de describir lo que de verdad buscamos detrás de la máscara que simula, que nos hace creer que buscamos otras cosas o muchas cosas. Bueno, me he extendido mucho en esta ocasión. Les doy un ejercicio que sería muy importante que cada uno de ustedes haga para poder continuar ahora con el segundo módulo. ¿Cuál es el ejercicio? Deberían identificar, amigas y amigos, identificar cuál es la dificultad propia más persistente. Identifiquemos la dificultad propia más persistente. Eso que me tiene cansado, ese comportamiento que no puedo nunca evitar o que aún evitándolo tarde o temprano se vuelve a manifestar en mi vida. Ese rasgo de la personalidad que quisiera eliminar para siempre. Ubiquémoslo con sinceridad. Por supuesto, no es necesario que lo comenten ni que me lo digan, ni quien quiera, bienvenido sea, porque podemos trabajar mejor, aunque sea hablando abstractamente en ese aspecto puntual, o podemos comunicarnos personalmente. Pero lo importante es que ustedes lo vean
en ustedes. ¿Cuál es la dificultad propia más persistente? Una vez detectado este rasgo de comportamiento, por eso les digo, es importante que lo ubiquen, porque en base a él vamos a estructurar gran parte del módulo 2. Yo les voy a ir dando pistas y formas y técnicas, buscando una comprensión más acabada en base a esto que ustedes me comentan. Pueden hacerlo anónimamente, no se preocupen. Aquel interés es que comprendamos lo que nos está dominando, los condicionamientos que nos esclavizan. No hay ningún otro interés. ¿Qué vamos a hacer? Una reunión virtual donde podamos ver estas cosas en vivo con aquellos que quieran y puedan, aunque seamos 2 o 3, no importa. Vamos a hacer una reunión virtual porque ese intercambio en vivo nos ayuda a solucionar algunas preguntas y respuestas que pueda haber. Antes de eso, yo les pido que ustedes me manden un mail, un WhatsApp o pongan un comentario y me digan: he visto todas las clases y no tengo preguntas. ¿Se entiende lo que les pido? He visto todo el curso de fenomenología, desde el primer vídeo explicatorio hasta el último, y no tengo nada que preguntar. Estoy listo, como diciendo, estoy en la línea de largada. O que me digan: he visto todas las clases, pero tengo tales y tales dudas. Entonces yo, en base a eso, puedo iniciar el segundo módulo sincronizadamente con los que somos, que no somos muchos, en realidad no más de 15 en este curso aproximadamente. Entonces les pido que me avisen por cualquier medio que han visto todas las clases y que no tienen preguntas, o que si las tienen me las comuniquen. Y a partir de ahí hacemos la reunión virtual, que será, hoy es martes, podría ser el lunes o martes de la semana entrante. En vez de la clase grabada, haríamos esa reunión virtual. Y también coméntenme los horarios que más les convengan para organizarla favorablemente. ¿Qué más? Bueno, nada más. Eso es todo. Recuerden, cualquier duda o consulta, estamos a disposición, y no se dejen decaer el ánimo por el descubrimiento de mecanismos que ya van a ver. La comprensión de los mismos nos va a dar un aire fresco, una creciente libertad para manejar nuestra conducta. Bueno, un gran abrazo para todos, invocando el santo nombre de Jesucristo.